Bien, vamos a la palabra del Señor. Hoy me dijo una hermana que puedo durar hasta las 2 de la tarde si quiero, porque está muy cómodo sentado ahí. Pero bueno, vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Como ustedes saben, noviembre es el mes de la familia y no queremos dejar pasar la oportunidad para tratar sobre este tema tan importante. Y en esta ocasión queremos hacerlo con el tema Hogares piadosos en un mundo caído. Y aunque no vamos a estar usando el pasaje, solo quiero usar este pasaje para abrir y recordar la bendición que tenemos de ser nueva criatura. No vamos a analizarlo el pasaje, vamos a estar viendo distintos pasajes, vamos a estar hablando temáticamente. Así que leemos 2 Corintios, capítulo 5, vamos a leer desde el 17 hasta el 19, y dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Gracias te damos, Señor, por reconciliarnos contigo. Gracias te damos porque aunque vivimos en un mundo caído, tú nos has llamado para reconciliarnos, perdonarnos. Y como cantábamos al inicio, hoy somos escogidos, perdonados. Somos tus hijos, Señor. Padre, te ruego en esta mañana, háblanos, edifícanos por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Durante un breve periodo de tiempo, cuando Dios creó el mundo, gente perfecta caminaba por un mundo perfecto, en perfecta unión con Dios. Todas las necesidades físicas y espirituales eran plenamente satisfechas. No había estómagos vacíos, no había enfermedades que temer, no había que acostarse con el susto de que el niño se va a despertar a la 1 o a las 2 de la mañana, ¿verdad? No sé qué tienen ellos que a esa hora que le da hambre y le da dolor. Era un mundo distinto, ¿verdad? En el principio, Adán y Eva vivían en perfecta unión el uno con el otro. No había una competencia malsana, ni lucha por el poder, ni venganza o recriminación. No tenían que lidiar con el miedo, la culpa, la vergüenza o la rebelión contra la autoridad. Existía entendimiento, comunión y amor. Pero lamentablemente eso no duró mucho. Porque tal como señala Paul Tripp, en el acto de rebeldía más significativo que jamás se haya hecho, el hombre y la mujer se apartaron del plan ordenado por Dios. En un segundo todo se vino abajo. Toda la asombrosa belleza de ese mundo se dañó profunda y permanentemente. En un instante el miedo y la culpa y la vergüenza se convirtieron en experiencias humanas normales. El pecado alteró cada pensamiento, deseo, palabra y acción. Creó un mundo con un doble ánimo y con motivos mixtos.
con deseo de autoadoración y egoísmo. La gente empezó a ser servida en lugar de servir. Anhelaba el control y alimentaba falsas ilusiones de autosuficiencia. La gente se olvidó de su Creador y empezó a adorar lo creado. Y en lugar de amar a los demás y expresarlo con cosas, empezó a usar a la gente como cosas y empezó a usar a la gente para lograr su propio deseo. La gente comenzó a mentir, a engañar, a ocultarse. Ya vemos en el mismo capítulo 4 cómo un hermano mata a otro. La gente empezó a sufrir de manos de otros. Desde la falta de consideración momentánea hasta abominables abusos físicos, sexual. Había todo tipo de maldad. Y todo esto abarca incluso lo que es la familia. Y las cosas no han mejorado hoy en día. Por el contrario, en lugar del hombre reconocer que alejado de Dios lo que hay es caos y lo que hay es dolor y sufrimiento, tristemente cada vez la humanidad se aleja más de Dios y el caos es aún mayor. ¿Por qué? Si está diseñado para ser la relación más sublime, el matrimonio es tan complejo. ¿Por qué en lugar de amar y protegerlos, tantos padres abandonan y maltratan a sus hijos? ¿Por qué en lugar de amar y honrar a sus padres, tantos hijos terminan rebelándose y siendo indiferentes hacia sus padres? ¿Por qué en lugar de amar a los hermanos, pareciera que hay un ring en la casa entre hermanos, maltratándose, humillándose? ¿Por qué hay tantos hogares destruidos? Probablemente tú estás aquí y te estás preguntando a ti mismo por qué las cosas no funcionan contigo, en tu hogar. ¿Por qué no puede ser como tanto deseas? Y la respuesta más sencilla a todas estas preguntas es que vivimos en un mundo caído. El mundo que una vez cantó la canción de la perfección, ahora gime bajo el peso de la caída. Las relaciones humanas se desarrollan en el contexto de un mundo caído, un mundo que ha sido afectado en cada partícula por el pecado. Ese pecado que se apodera de nuestro corazón y que hace que todo, por simple que sea más difícil. Citando otra vez a Paul Tripp, él dice: el pecado transforma el amor en lujuria egoísta. Toma la seguridad del hogar dispuesta por Dios y la convierte en un lugar donde se puede producir las heridas humanas más profundas. Corrompe el lugar de trabajo e incluso mancha la iglesia. Y al final de la jornada trae como resultado la muerte. Y a eso se agrega que como pecadores tenemos una inclinación natural a alejarnos del Creador e intentamos buscar respuestas fuera de Él. Cuando las cosas no van bien en el matrimonio, en lugar de acudir a Él, buscamos solucionar las cosas a nuestro modo. El soltero muchas veces en su desesperanza termina buscando agua en cisternas rotas en lugar de acudir a saciar su sed en Dios. Los padres, en lugar de seguir el sabio consejo de la palabra de Dios para criar y disciplinar a sus hijos, terminan buscando consejo en las corrientes humanistas, psicológicas de este tiempo.
Los hijos, en lugar de atesorar la palabra de Dios y dejar que éstas sean una lámpara que ilumine su camino, prefieren llenar su mente con mensajes totalmente distorsionados. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. Un mundo que sufre por el pecado. No hay nada en este mundo que no haya sido afectado por la caída. Incluso, quizás, en mayor razón, la familia. Y yo quiero que veamos en esta mañana 3 tipos de hogares distintos y las cualidades de estos hogares. ¿Cómo lucen los hogares en un mundo caído? Primero vamos a ver un hogar padrecéntrico. En segundo lugar vamos a ver un hogar hijocéntrico. Y vamos a terminar viendo lo que sería un hogar piadoso o cristocéntrico. En un mundo caído, como ya mencioné, el pecado lo tuerce todo. Así que vamos a ver cómo están los hogares torcidos por el pecado. Empecemos con el hogar padrecéntrico. Ese es el hogar donde todo gira alrededor de los padres o de uno de los padres. En lugar de amar como manda la Biblia, esos padres se aman a sí mismos de un modo que no toman en cuenta el bien de su familia. Un hogar centrado en los padres es uno donde los padres ejercen un control excesivo o donde las necesidades y los deseos de los hijos son descuidados. En lugar de usar la disciplina en amor para guiar a sus hijos por el camino de bien, estos padres usan la disciplina para lograr sus propios deseos. Y un hogar como este destaca porque Dios no está ahí. Los padres toman el lugar de Dios. Y entre las cualidades que resalta de este hogar es precisamente que Dios y la iglesia quedan relegados a un segundo plano. Y después de muchos años lidiando con jóvenes y con familia en el colegio, he visto suficientes casos para decir esto con propiedad. Yo he visto casos donde los hijos dicen que quieren ir a la iglesia y son los padres que deciden quedarse un rato más acostados. Los hijos desean vivir de un modo distinto, pero los padres están ahí buscando hacer su propia voluntad. Padres que deciden quizás irse a pescar o a jugar softball en lugar de congregarse. Padres que deciden irse a quedarse decorando su casa en lugar de ir al grupo pequeño. Padres que al final no les importa cómo está la vida de sus hijos mientras que ellos se sientan bien. Y en estos hogares, los niños son vistos como medios para satisfacer a los padres o en otras ocasiones son vistos como obstáculos para lograr lo que los padres desean. Tanto así que hay ocasiones que los padres pueden tener expectativas irreales en cuanto a lo académico, en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo profesional. Nosotros hemos visto casos de padres que le tienen una agenda a sus hijos que los pobres no tienen espacio ni para respirar. Y aún así quieren que sus hijos tengan una nota súper excelente para usarlo como trofeo. Esto es lo que he logrado en mis hijos. No están tan pendientes de cómo está el alma de su hijo, cómo están las emociones de su hijo.
Siempre que logren lo que desean, se sienten bien con ellos mismos. Si los padres están muy centrados en dirigir la vida de sus hijos, puede resultar incluso en hijos con dificultades para cuando le toca vivir en el mundo por sí mismos. De tanto control que ejercen los padres, al final terminan con hijos que no saben ni cómo vivir en esta sociedad. Ahora, ¿cuáles son los resultados de un hogar cuyo centro son los padres? En primer lugar, puede haber abuso de la autoridad. Esos padres olvidan que los hijos son una herencia dada por Dios mismo y que la autoridad que tienen sobre sus hijos es una autoridad delegada por Dios para guiar, para cuidar, para instruir a esos hijos. No es una autoridad para servirse a sí mismo, sino para guiar esos hijos que les han sido dados por Dios. En segundo lugar, este tipo de hogar resulta en hijos con poco temor de Dios, con baja autoestima o incluso con inclinación a la violencia. No ven la autoridad como un bien, sino como algo que debe ser temido. No ven a los padres como una fuente de amor y confianza, sino como tiranos de quien tienen que emanciparse. Y esto lleva a que vean a Dios de manera distorsionada. En tercer lugar, un hogar centrado en los padres es uno en el que existe una relación matrimonial poco amorosa. Hay poco gozo, especialmente cuando todo gira alrededor de uno solo de los padres. Ahora, en el caso de las parejas que no tienen hijos, se puede dar este fenómeno también. Puede llegar a ser un hogar en el que todo gira alrededor de ellos mismos o de uno de los cónyuges. Se enfocan tanto en sí mismos que ponen a Dios a un lado. Su tiempo, sus recursos van dirigidos a satisfacer sus propios deseos y al final cada vez están más insatisfechos. Eso sucede cuando en lugar de tener a Dios como centro, nos hacemos nosotros mismos el centro del hogar. Ahora, otra manera en la que vivir en un mundo caído afecta el hogar es cuando todo gira alrededor de los hijos. Otro tipo de hogar, hogares hijocéntricos. Los padres normalmente queremos a nuestros hijos más que a nosotros mismos. De hecho, los que tienen hijos, cuando ven a sus hijos enfermos, preferirían ellos mismos estar en su lugar. No desearíamos ver a nuestros hijos sufriendo. También nos esforzamos en cubrir todas sus necesidades y deseos por encima de nuestras propias necesidades y deseos. Cuando alguien se convierte en padre, inicia una dinámica en la que el universo de rutinas, actividades, encuentros sociales, trabajo, todo empieza a girar en torno a los hijos, llegando muchas veces al grado de la idolatría. ¿Cuáles cualidades imperan en un hogar donde los hijos son el centro? En primer lugar, en un hogar así hay falta de límites. En un hogar centrado en los hijos, la falta de límites claros pueden resultar en comportamientos e indisciplinas no aceptadas. Los niños pueden tener dificultad para comprender y respetar las normas familiares.
Proverbios capítulo 29, versículo 15 dice: la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Y en ese mismo libro de Proverbios, el capítulo 17, versículo 25 dice: el que engendra un necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no tiene alegría. En un hogar donde no hay límites, los hijos hacen y deshacen, trayendo vergüenza, dolor, tristeza, amargura a sus padres. Una segunda cualidad de un hogar centrado en los hijos es la falta de autoridad parental. En el punto anterior vimos que en un hogar centrado en los padres abusan de la autoridad. Pero en un hogar centrado en los hijos pasa lo contrario. A veces no se ejerce la autoridad. Los hijos toman el control. Si los padres priorizan constantemente las preferencias de los hijos sobre las decisiones y la autoridad parental, los niños pueden crecer sin una comprensión clara de la autoridad y pueden tener dificultades para aceptar la dirección y la orientación. Mis hermanos, y esto incluye tener dificultad para someterse a Dios. Si no respetan a sus padres, difícilmente respetan a los maestros, a otros adultos. ¿Y cómo van a ver a Dios? Así que, mis hermanos, la autoridad que tú tienes delegada por Dios para guiar e instruir a tus hijos, tú debes usarla en amor. Si los hijos fueran autosuficientes, no necesitaran que tú los guíes. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo le dice, capítulo 6, versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y en Proverbios, capítulo 13, versículo 4, se nos enseña que el que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Tú estás ahí para guiarlo, para orientarlo, para volverlo a llevar por el camino. Es como cuando tú vas conduciendo y el carro se te va por un lado, tienes que volverlo a enderezar. Así necesitamos con la vida de nuestros hijos, mantenerlos, porque fácilmente se pueden ir desviando. Y si tú no ejerces la autoridad que Dios te ha dado en amor, esos hijos se van a desviar completamente. Otra cualidad de un hogar centrado en los hijos es la falta de preparación para la vida independiente. Llevarlo a un punto de sobreprotegerlo, evitar que enfrenten desafíos y tomen responsabilidad por sus acciones, cría hijos inútiles. Llegamos a un grado de volver a nuestros hijos un cero. No saben ni cómo defenderse. Actualmente, desde el año 1999 que empezaron algunos a usar este término en Inglaterra, pero esto se ha ido extendiendo y hoy se habla de la generación de los nini, así como usted oye, nini. Esta clasificación abarca a las personas entre 15 y 34 años que están desempleadas, solteras, no matriculadas en la escuela, ni tampoco encargándose de tareas domésticas y que no están buscando trabajo o recibiendo la formación necesaria para el mismo. Ni estudian
ni trabajan, ni cooperan en la casa. Son totalmente mantenidos. Hombres y mujeres de 25 años no saben ni hacer su propia comida. Y aunque eso no se puede atribuir exclusivamente al hogar, este puede desempeñar un papel importante en la vida de un joven. En Génesis 2:24 nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero cuán difícil le está haciendo a muchos cumplir este mandato. No porque no tienen oportunidad muchas veces, sino porque se han acomodado tanto y los padres los siguen tratando como hijos pequeños que no quieren tomar responsabilidad. La esposa de un pastor, amigo, nos contaba que su hijo se fue a estudiar a la capital. Jovencito, primera vez viviendo fuera del hogar, el muchacho no sabía cómo vivir la vida solo. Y como usted sabrá, la vida no es tan generosa como los padres sobreprotectores, ¿verdad? Y un día, este joven llama a su madre y le dice: mami, ¿cómo puedo freír un huevo? Eso es literal, no es, nos lo contó la propia madre. ¿Cómo puedo freír un huevo? Y la madre le dice: tú coges un sartén, le echas aceite y cuando se caliente, tú echas el huevo. El joven siguió muy bien las instrucciones. Pone el sartén, pone a calentar el aceite. El problema es que la madre no fue específica y no le dijo cuánto debía esperar para que se caliente. Así que varios minutos después, él echó el huevo. Usted sabe lo que ocurrió, ¿verdad? Un sartén tan caliente, al caerle ese huevo, al final terminó sufriendo algunas quemaduras el muchacho. Y esto parece algo simple, pero a ese grado llegamos de tener hijos que no saben vivir la vida. No lo estamos preparando. Si tú eres un padre protector, no estás preparando a tu hijo para vivir como Dios manda. Es triste decirlo, pero muchas veces nuestros hogares parecen un reino donde, aunque no usen estas palabras, le decimos a nuestros hijos: tus deseos son órdenes. Se creen los reyes, que hay que darle todo, ¿verdad? Otra cualidad de un hogar centrado en los hijos es el egoísmo y la falta de empatía. Los niños que son el centro de atención constante pueden desarrollar actitudes egoístas y tener dificultades para comprender las necesidades y las perspectivas de los demás. De hecho, los niños que han sido el centro de atención todo el tiempo les cuesta adaptarse. Y cuando van a un grupo y no son el centro de atención, se sienten mal, se sienten deprimidos, hacen lo que sea por llamar la atención. Pueden experimentar estrés al enfrentar la realidad de que no siempre son el centro de atención. Romanos capítulo 12, versículo 3, se nos dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Y algo en que se nos insiste una y otra vez en la Biblia es que debemos amarnos unos a los otros. Si usted sobreprotege, lo mima tanto a sus hijos,
va a tener una percepción equivocada de sí mismo y le va a costar amar a los demás, porque se vuelve egoísta. Una cualidad más que quiero resaltar en el caso de los hogares centrados en los hijos es la falta de equilibrio familiar. Centrarse excesivamente en los hijos puede llevar a descuidar otros aspectos importantes de la vida familiar, como es la relación de los padres. La relación matrimonial sufre. Hijos que todavía grandes quieren dormir en la habitación de los padres, que los padres si salen creen que cometen un pecado al dejar a sus hijos. No tienen una vida de pareja, porque toda la atención la han dado a los hijos. Terminan sufriendo. Y si tú eres un padre o una madre soltera, puede llegar al punto de centrarte tanto en tu hijo que descuide incluso tu propia salud. A ese grado podemos llegar. Ahora, frente a la realidad de vivir en un mundo caído, en el que es fácil irse a los extremos, cabe preguntarse, ¿cómo debe lucir un hogar piadoso? ¿Es posible tener hogares que agraden a Dios? ¿Cómo es un hogar donde Cristo es el centro? Y lo primero que debemos resaltar es que no hay hogar perfecto, porque ningún ser humano es perfecto. Los cristianos, a pesar de que somos salvos y hemos sido justificados, seguimos en el proceso de santificación. Un hogar piadoso puede definirse como un entorno familiar en el que las creencias, los valores y las prácticas cristianas son fundamentales en la vida diaria. No podemos definirlo como un hogar perfecto, pero un hogar donde Dios es el centro y queremos vivir conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Cuando el hombre falló en obedecer el mandato que Dios le dio en el huerto, Dios no estaba dispuesto a dejar que el mundo se hundiera en la desesperanza. Ya él había planeado la historia de la redención. Por eso, en el momento justo, Dios mandó a su Hijo unigénito. Y en el Evangelio de Marcos, él escribe estas palabras de Jesús. Dice, capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús está diciendo, es lo que Dios ha estado trabajando. Toda la historia se ha estado moviendo hacia este específico momento. Dios no había olvidado o perdido interés en la humanidad. Desde aquella terrible caída en el pecado, Él había estado preparando al mundo para este día. Lo que parecía sin sentido y fuera de control era de hecho el desarrollo de la historia maravillosa de la redención de Dios, que alcanzó su punto clave con la venida de Cristo. Así que podemos afirmar que es posible tener hogares piadosos, porque aunque vivimos en un mundo caído, Dios en su gracia envió a su Hijo, quien, como dice en Colosenses 2, 14 y 15, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los
poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¡Qué noticia tan maravillosa! Tú no puedes escapar de la realidad del pecado porque el pecado mora en ti. Todas las cosas se tuercen por el pecado, pero puedes gozarte en la noticia de que el reino de Dios se ha acercado y tú puedes estar parado en medio de las duras realidades del pecado y tener esperanza que nunca defraude. Porque Dios puede cambiarte. Dios puede tornar ese pecado, transformarte. Tú puedes tener esperanza de que tu hogar sea distinto porque la esperanza es Cristo mismo. Ese matrimonio que está atravesando dificultades puede cambiar. Ese adolescente que te causa tantos sinsabores puede cambiar. Esa amargura que te consume puede ser eliminada. Ese miedo que te paraliza puede ser vencido. Ese corazón de piedra puede ser suavizado. El cambio es posible porque el Rey ha venido. Tener un hogar piadoso es posible porque el Rey ha venido. Vivir una vida plena es posible porque el Rey ha venido y como vimos en el pasaje del inicio, puede hacernos nuevas criaturas, puede reconciliarnos con Dios. Sabiendo entonces que es posible tener hogares piadosos, permítame presentar algunos elementos claves que suelen caracterizar esos hogares. La característica más importante en un hogar piadoso es el amor. Cristo dijo que los mandamientos más importantes o que los mandamientos se resumen en Dios. Ama a tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo más cercano que tú tienes es los que están ahí en tu hogar. Por ahí empieza el amor. Este amor debe ser evidente en la forma en que los miembros de la familia se tratan unos a otros. Deben ser amables, compasivos y perdonadores. Los miembros de un hogar lleno de amor también demuestran perdón. Que no es que no va a haber ofensa, no es que no va a haber malos ratos, pero el amor cubre multitudes de faltas. Y el amor te lleva a perdonar cuando hay ofensas. Los miembros de un tipo de hogar piadoso son prontos en pedir perdón y en perdonar, en buscar el bien de los suyos. En segundo lugar, un hogar piadoso es un hogar que está cimentado en la fe. En un hogar cristiano, la fe en Cristo y el seguimiento de los principios bíblicos son fundamentales. Los miembros de la familia buscan vivir de acuerdo a lo que enseña la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, donde Jesús hace una oración extensa, en el versículo 21, Él dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En un hogar piadoso, la palabra de Dios es central. Quieren guardar los mandamientos de Dios, quieren vivir para Dios. La lectura y el estudio de la Biblia son actividades comunes, así como también la oración regular y la comunión con Dios. Pero eso empieza desde los mayores. Una tercera cualidad de un hogar piadoso o centrado en Dios es que hay una clara comprensión de los roles y las responsabilidades familiares. Los roles
en un hogar cristiano se abordan desde la perspectiva bíblica. Los miembros de la familia saben lo que se espera y buscan cumplir con esto. ¿Qué se espera de un esposo cristiano? En primer lugar, se espera que el esposo sea el líder espiritual del hogar, guiando a la familia en su relación con Dios. Se espera también que muestre un amor sacrificial. En Efesios capítulo 5, versículo 25, la Biblia instruye a los esposos a amar a sus esposas de manera sacrificial, siguiendo el ejemplo de Cristo, amando a la iglesia. Pero también se espera que sea el proveedor y el protector. El esposo está llamado a ser quien provee y quien protege a su familia. Eso se espera, en pocas palabras, y no voy a abundar mucho en esto. ¿Qué se espera de la esposa? Se espera, en primer lugar, que sea la ayuda adecuada y la compañera para su esposo, que pueda vivir en esa sujeción, en ese respeto que enseña la palabra de Dios. En Proverbios 31 también se nos habla de una mujer piadosa. Ahí usted va a encontrar las virtudes de una mujer piadosa y trabajadora. Y también se espera que sea una mujer que edifique su casa. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa. Ahora, la necia la destruye. Eso se espera de la mujer en el hogar. Ahora, como padres, también hay roles. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos en los caminos del Señor y disciplinarlos de manera amorosa. Los padres deben servir como modelos de comportamiento y de fe para sus hijos. Ten cuidado porque ellos te están mirando. Tú eres el modelo para tus hijos. Como padres se espera también la unidad y la colaboración entre esposo y esposa, y se espera que lo hagan de un modo que impacte positivamente a la familia. Y se espera de los padres que la crianza se enfoque en el temor del Señor y en la instrucción bíblica. No importa cuántos logros pueda alcanzar como padre, cuántos logros alcancen tus hijos, si al final tú fallas en instruirlo en el temor del Señor. Si al final le diste todo poniendo a Dios a un lado. ¿Qué se espera de los hijos? Los hijos están llamados a obedecer a sus padres y a honrarlos. Efesios capítulo 6. Honra a tu padre y a tu madre. Se espera también que sean hijos dispuestos a recibir la instrucción de sus padres. No se esperan hijos perfectos, se esperan hijos dispuestos a obedecer, a honrar, a escuchar. Mis hermanos, en un hogar piadoso, una característica clave es la unidad. Las familias que están unidas en Cristo son más fuertes y resistentes. De hecho, es un principio bíblico que procuremos vivir en unidad. Y van a haber cosas que quieran dividir a la familia, pero cuando se procura vivir en unidad, juntos es posible superar todo. ¿Qué hemos visto el día de hoy? Vivir en un mundo caído trae como resultado distorsiones que afectan a la familia. Podemos vivir en hogares cuyos centros son los padres,
Podemos vivir en hogares cuyos centros son los hijos, o podemos vivir en hogares cuyo centro es Cristo y la palabra de Dios. Y quiero cerrar dirigiendo unas palabras a grupos específicos, iniciando con los padres. Estimados padres, ya que Dios te dio la bendición de tener hijos, agradece a Dios. Eso es un regalo, es una herencia, es un motivo de estar agradecido. Agradece a Dios por la vida de tus hijos. En segundo lugar, recuerda que Dios te delegó autoridad sobre tus hijos para instruirlos y disciplinarlos en amor. Si tú no has estado guiando a tus hijos, si tú has delegado tu autoridad, si tú has renunciado a tu autoridad como padre en esta mañana, arrepiéntete y dile: Señor, ayúdame a hacerlo como tú mandas. O si por el contrario, tú has estado abusando de la autoridad que te ha sido dada y has estado usando a tus hijos como un medio para lograr tus propios deseos, arrepiéntete. Esa autoridad fue dada a ti por Dios para amar a tus hijos, para guiarlos, para protegerlos, no para que la use como un medio para tu propia satisfacción. Recuerda que tú también estás bajo autoridad y que un día tendrás que dar cuenta delante de Dios. Recuerda que Dios también es un Padre amoroso y así espera que tú y yo seamos padres amorosos también. A las madres que me están escuchando, como dice Proverbio, el hijo consentido es vergüenza para su madre. Si realmente amas a tus hijos, demuéstralo al guiarlo, instruirlo y corregirlo en amor. Tú no estás llamada a ser la mejor amiga de tus hijos. Tú estás llamada a ser su madre, a cuidarlos, a guiarlos, a instruirlos. Y Dios te capacita para hacerlo. A los padres solteros, si te ha tocado el desafío de ser un padre o una madre soltera, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y te ha colocado en una familia. Involucra a otros hermanos que te ayuden. Busca una mujer, un hombre piadoso que te ayude. No te ahogues en tu propia pena. Dios te ha puesto en una familia. Pide ayuda. Y recuerda que Él está contigo. Y Santiago dice que si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios, que Él la da abundantemente. A los solteros, esos adultos solteros que quizás están ahí diciendo: este mensaje no es para mí. Si eres cristiano, recuerda que se espera que te comportes como tal. Y tú puedes dar testimonio a tus vecinos. Si vives solo, Dios también te puso a ti en la familia de la fe. Únete a otros que te alienten, que te ayuden, que aporten a tu vida. Familias, a los jóvenes solteros, acojámoslo. Démosle apoyo, invitémoslo. Hagámoslo parte de nosotros. Involúcrate con familia de la iglesia. Recuerda que Jesucristo es suficiente para satisfacer tus necesidades. Yo me gozo cuando veo a mis hijos poder compartir con esos jóvenes que no tienen hijos quizá y que pueden tener un tiempo con ellos.
Hagamos que ellos se sientan parte de la familia también. Una palabra a los hijos. Estimados hijos que están aquí, pequeños y grandes, así como ustedes no son perfectos, sus padres no son perfectos tampoco. Y lo que Dios te manda es a honrar y a obedecer a tus padres. Y Dios le da tanto valor a esto, tanto valor, que fue el primer mandamiento que incluyó una promesa: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hoy en día hay muchas voces que te dicen: tus padres no quieren que tú seas feliz, ya ellos son obsoletos, ellos lo que no quieren es que tú vivas tu vida. Escucha lo que enseña la palabra, no lo que te está diciendo el mundo. Y si ya tú eres un adulto y tus padres están vivos, tú todavía tienes el deber de honrarlos, de amarlos. Búscalos, llámalos, visítalos si te es posible, ora por ellos, dedícale tiempo para escucharlos. No deje de honrar a tus padres. Muestra gratitud por lo que hacen por ti. Si tú has estado en rebeldía con tus padres, arrepiéntete y pídele perdón. Dios es misericordioso y lleno de amor. Finalmente quiero dirigir unas palabras a los que me escuchan esta mañana y aún no han puesto su fe en Cristo para salvación. La Biblia dice que un día todos compareceremos ante el trono de Dios para el juicio final. De hecho, en Eclesiastés 12 dice que Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Si tú has huido de Dios, Él es un Padre amoroso que te recibe con los brazos abiertos. Ven a Él. Si tú no estás siendo el esposo o la esposa que Dios manda, si no estás siendo el padre o la madre que Dios manda, si no estás siendo el hijo o la hija que Dios manda, no tienes que continuar siendo así. La buena noticia es que en Cristo somos perdonados y en su poder Él nos equipa para vivir la vida como Él manda. Él obra la reconciliación. Todo aquel que cree en Él, que confiesa sus pecados, recibe su perdón y Él empieza a transformar su vida. No sigas huyendo de Dios. Él te ama. Mi hermano, mi hermana, oremos que Cristo sea el centro de nuestra vida. Que Cristo sea el centro de tu hogar. Amén. Señor, gracias por Jesucristo, quien obró la reconciliación. Hoy somos perdonados, amados, santificados por la obra de Cristo. Queremos, Señor, venir a ti con humildad y en arrepentimiento y pedirte, perdónanos si hemos estado viviendo alejados de ti. Perdónanos si hemos hecho de nuestro hogar nuestro propio reino como padres, o si hemos hecho a nuestros hijos el centro del hogar. Y que en esta mañana podamos ver que el centro eres tú, Señor. Que podamos vivir hogares piadosos a pesar de vivir en un mundo caído. Todo esto es posible por la obra que hiciste y por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.